económicas, ¿ya? En que tanto las familias, las personas, nosotros vimos que el Estado, por ejemplo, como sector público, las empresas y también relacionadas con el sector externo, o sea, empresas de otros países o bien empresas particulares, privadas de otros países, todos tienen que tomar decisiones, todos. Y la toma de decisiones implica ¿qué cosa? Implica que uno tiene que satisfacer una necesidad y dejar otra de lado. ¿Se acuerdan? El costo de oportunidad, eso que nosotros definimos. Y eso ocurre ya sea para un país, para una familia, para eh, una empresa, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso también va a estar, esa toma de decisiones va a estar influida, va a estar determinada también por los sistemas económicos que apliquen los países. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a conocer, este es el objetivo del programa que dice investigar, ¿ya? Estos programas fueron hechos digamos, normalmente de los diferenciados, hechos fundamentalmente para trabajar de forma presencial, ¿ya? En clase, y son varias horas que uno destina, pero como estamos en la modalidad distinta, nosotros vamos a conocer en clase los sistemas económicos. ¿Qué sistemas económicos? El llamado sistema económico de mercado, el sistema mixto y el centralizado. ¿Ya? Ahora, estos sistemas económicos son los tres diferentes. El mixto relaciona el de mercado con el centralizado, por eso se llama mixto. Pero estos sistemas están basados en teorías políticas también que los sustentan. O sea, se basan en teorías planteadas por personas, ya sea algunos del siglo XVIII, otros del siglo XIX y también del siglo XX. ¿Ya? Entonces dice, la manera como resuelven el problema económico y las relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos y algunas experiencias de su implementación. Es decir, vamos a conocer cuáles son esos sistemas y cómo tratan de responder a este problema económico. Acuérdense, cuando decimos problema económico nos referimos a qué? A que las necesidades son muchas y están siempre aumentando y que los bienes o servicios que satisfacen esas necesidades siempre son escasos. ¿Ya? Entonces, cada sistema va a resolver de manera distinta esta situación, ¿ya? Y los países aplican estos sistemas según, como les digo, según los gobernantes, según la doctrina política que sustenten los estados, etcétera, ¿ya? En tiempos de Guerra Fría se notaba mucho esa diferenciación entre unos y otros. En esta época, la mayor parte de los países tienen sistemas mixtos, con algunas excepciones, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo, el objetivo de la clase es conocer las características de los sistemas económicos de mercado, mixto y centralizado, ¿ya? Aquí hay un texto que habla de la economía de mercado. Acuérdense que el mercado es el lugar, puede ser físico o virtual, donde se realizan las transacciones económicas, las compras, las ventas, o sea, donde se aplica la ley de la oferta y la demanda. Entonces dice, una economía de mercado es aquella en que las personas y las empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de producción y consumo. Las Profe, empresas, dígame, ¿cuál era el te objetivo de escucho. esta clase? El objetivo. Mira, lo voy a Ah, devolver. alcancé a levantar eso. Ah, ya. Conocer las características de los sistemas. En el fondo, Mm, conocer las características de estos tres sistemas. ¿Listo, Fabián? ya. Sí, listo. Ya, aquí va el primero. Dice que las decisiones las toman las personas, las empresas. ¿Ya? Eh, dice, un sistema de precios de mercado, de pérdidas y ganancias, de incentivos y recompensas, determina qué, cómo y para quién producir. Es decir, el qué producir, el cómo producir, para quién producir, lo determina el sistema cómo funciona el sistema de mercado. Los precios, ¿ya? Las pérdidas, las ganancias, ¿ya? Los incentivos también que se producen acá. ¿Ya? Entonces dice, el consumo se determina por las decisiones de los individuos sobre cómo gastar su salario y sus ingresos. Eh, en este caso, el Estado, ¿qué es lo que hace? El Estado dice, en caso extremo de una economía de mercado, en la que el Estado no interviene en las decisiones económicas, ¿ya?
hay situaciones en que son economías de mercado, pero el Estado interviene en algunas de ellas, ¿ya? En otras, que son extremos, el Estado no interviene en nada. Y a esas economías se habla de que son economías del laissez-faire. Laissez-faire significa dejar hacer, ¿ya? Entonces, aquí en la economía de mercado, ¿quién decide? Las personas, las empresas. El Estado prácticamente interviene en algunos elementos nomás, en algunas cosas toma algunas decisiones que las vamos a ver más adelante. Por eso es una economía de mercado, todo se resuelve en el mercado. ¿Qué cosas producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Y ahí se determinan los precios basados en la ley de la oferta y la demanda. Es como que todo funciona o debiera funcionar solito, sin que el Estado haga nada. Esa es como la teoría. Una economía centralizada es todo lo contrario. Dice, es aquella en la que el Estado toma las decisiones importantes sobre la producción y la distribución. Por eso se habla de una economía centralizada, en que todas las decisiones están centralizadas o focalizadas en el Estado. ¿Ya? Dice, en una economía de este tipo, como la que existió en la Unión Soviética durante la mayor parte del siglo XX, el Estado posee la mayoría de los bienes de producción, o sea, es dueño de la tierra, dueño del capital. También es dueño y dirige las operaciones de las empresas. El Estado es dueño prácticamente de todo. En la mayoría de las industrias, ¿ya? Es el patrón de casi todos los trabajadores, ¿ya? Y les dice cómo desempeñar sus tareas y decide cómo la producción de una sociedad debe dividirse entre los diferentes bienes y servicios. En resumen, en una economía centralizada, el Estado responde las principales preguntas económicas mediante la propiedad de los recursos y el poder para imponer sus decisiones. O sea, las preguntas de qué producir, cómo producir, para quién producir, las responde el Estado, porque el Estado tiene el poder para hacerlo, porque tiene la propiedad de los recursos y puede imponer sus decisiones. Normalmente aquí nadie se opone a las decisiones del Estado. Por eso se habla de una economía centralizada, ¿ya? Aquí no interviene el sector privado para tomar decisiones. Y tenemos la economía mixta, ¿ya? Dice, sociedad contemporánea encaja perfectamente en algunas de estas categorías. O sea, ninguna es extremadamente eh, de mercado o, en este caso, centralizada. Eh, Todas son economías mixtas, con elementos de economía de mercado y de economía centralizada. ¿Ya? Dice, nunca ha existido una economía totalmente de mercado, aunque la economía de Inglaterra del siglo XIX se aproximó mucho a ello. ¿Ya? Eso es lo que plantea Paul Samuelson, que es un economista, y que más o menos define las características de estos tres tipos de sistemas económicos. Bueno, primero que es el de mercado, el centralizado y el mixto. Eh, el, los dos primeros son prácticamente la antítesis, lo opuesto. La economía mixta es mezcla aspectos de los dos sistemas anteriores. Por eso se habla de una economía mixta. ¿Ya? Y aquí está. ¿Ya? Aquí hay un esquema, entonces están los sistemas económicos actuales, está el sistema de economía de mercado, que ahí es el otro nombre que se le da, que es muy, digamos, es más conocido a lo mejor. Se habla del sistema capitalista. ¿Ya? Cuando hablamos entonces de sistema de economía de mercado, también hablamos de un sistema capitalista, ¿ya? Porque acumula bastante capital. Y los privados son dueños de estos capitales. Ahora, aquí el papel del Estado es más bien escaso. En épocas de crisis, el Estado ha asumido mayores responsabilidades, ¿ya? Un rol activo. Pero en general, en un sistema capitalista, el Estado tiene un rol menos preponderante, menos activo, ¿ya? Ahora, por otro lado está el sistema de planificación central, que el otro nombre que recibe es un sistema socialista, ¿ya? Y aquí dice, el Estado toma las decisiones. Entonces, en el de mercado o capitalista, el Estado no toma todas las decisiones. En un sistema socialista o de planificación central o centralizado, el Estado toma las decisiones, prácticamente todas las decisiones desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el poder para hacerlo, puede imponer sus decisiones, es dueño de la tierra, dueño de los recursos,
Las empresas son todas estatales prácticamente. Y acá tenemos finalmente lo que es la economía mixta, que es una mezcla, para que entiendan, de entre aspectos de la economía de mercado y la economía centralizada. ¿Ya? Ahí queda un esquema bastante simple en que uno puede entender de qué se trata esto. Ahora, las características, el origen y las características. Nosotros dijimos que cada uno de los sistemas tiene un sustento teórico, o tiene detrás de sí una doctrina, ¿ya? Una doctrina económica, política. En el caso de la economía de mercado, que también se le llama capitalismo, fíjense en la primera fila, ¿ya? La primera fila, la doctrina que respalda a esta economía de mercado o capitalista es el liberalismo, ¿ya? Y el personaje que está detrás de, digamos, ideas es Adam Smith. Hay varios más, pero el más destacado, a lo mejor también el más conocido, Adam Smith, ¿ya? Y cuando se comienza con todas estas ideas durante la época de la Revolución Industrial, ahí empieza a moverse más todas estas ideas, estas tendencias, y el liberalismo empieza a desarrollarse también, ¿ya? Estamos hablando de qué época, siglo XVIII, mitad del siglo XVIII en adelante. Y la toma de decisiones, que dijimos que una economía de mercado la toman los consumidores, las empresas, que son los productores. Por otro lado, en la segunda fila está el sistema centralizado de planificación central, o también llamado socialista, cuyo respaldo doctrinario, o la idea que lo respalda, es el marxismo, ¿ya? Y este nombre viene por Karl Marx, ¿ya? De ahí viene la idea del marxismo. ¿Cuándo surge? ¿Cuál es el origen? Después de la Revolución Rusa. Acuérdense que eso fue en 1917, ¿ya? Estas ideas del marxismo surgen antes, ya en el siglo XIX ya estaban desarrolladas, estas ideas de Karl Marx, ¿ya? Y la Revolución Rusa viene a concretar, en cierta manera, en un país que después va a ser la Unión Soviética, en que la toma de decisiones económicas está siempre en el Estado, ¿ya? Y tenemos finalmente economía mixta, ¿ya? Que es una mezcla, como les dije, de los dos sistemas anteriores, y cuya idea doctrinaria, que se basa en la idea de un economista que es Keynes. Se habla de keynesianismo. Ya vamos a ver enseguida. ¿Cuándo surge el keynesianismo? O la idea de que mezclar o equiparar en cierta manera estos dos sistemas anteriores en un sistema económico que se le dio el nombre de economía mixta, o algunos le llaman keynesianismo como la idea base, surge después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Acuérdense que la Segunda Guerra termina el año 1945. Y la toma de decisiones está, por una parte, por el mercado, y por otra está el Estado también interactuando. ¿Ya? Entonces aquí, en este esquema también nos da más información. Ahora vamos a ver. Esta es, digamos, una imagen de Adam Smith, en que las ideas de él son la base de lo que sería el capitalismo o el liberalismo económico, se habla también, ¿ya? Hay varios textos que tienen, una es La riqueza de las naciones, en que él plantea estas ideas, en que el mercado tiene que funcionar solo, la plantea ya en el siglo XVIII. Y tenemos también a Karl Marx. Aquí ya las ideas son ya del siglo XIX, y de ahí surge, acuérdense, el marxismo, ¿ya? Conocemos los personajes. Y finalmente tenemos a John Maynard Keynes, de ahí surge, de su apellido, sobre el keynesianismo, que de ahí surge también lo que se llamó el sistema mixto. Al profe, necesito tomar la captura anterior. ¿La de Marx? Sí. ¿O la de escritura? Ya. Acuérdense que se suben estos chiquillos. Y está, profe. Ya. Y aquí está entonces Keynes.
que tiene que ver con el sistema mixto. Ya. Aquí entonces, hasta ahora vamos en las características de estos sistemas económicos generales, el origen, los personajes y las doctrinas que están detrás de estas ideas, y acá tenemos el rol del Estado y el del mercado. Nosotros ya algo sabemos. Tenemos en la primera columna la economía de mercado, ¿ya? Aquí, ¿qué rol cumple el Estado y qué rol cumple el mercado? ¿Ya? Aquí nosotros ya sabemos algo. Cuando es economía de mercado, el nombre ya nos está ayudando. Aquí el mercado es el que, digamos, cumple los roles de decidir qué producir, cómo producir, para quién producir. ¿Ya? Entonces dice, política de dejar hacer al mercado. Por eso laissez-faire es dejar hacer. ¿Ya? Ahora, dice, el mercado asigna los recursos y distribuye los bienes y servicios de forma eficiente. Se supone que funcionando el mercado sin ninguna interacción negativa, ya eso puede resultar. Pero en algunos casos existen ciertos procesos que nosotros también vamos a ver más adelante, en que el mercado no funcione de manera eficiente. ¿Ya? No distribuye los bienes y servicios de manera eficiente, sino que hay mercados que son un monopolio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso más adelante lo vamos a ir viendo, pero lo que hace es que el mercado funcione sin ninguna interacción negativa. ¿Ya? Si seguimos en la segunda columna, tenemos la economía planificada. ¿Ya? Dice, el Estado interviene totalmente en la economía mediante la Agencia de Planificación Central, que decide la asignación de recursos y la distribución de los bienes y servicios. En general, en los países en donde funcionaba la economía planificada, se hacían planes económicos cada 5 años. En la Unión Soviética, por ejemplo, se hacía una planificación económica cada 5 años. Se hablaba de los planes quinquenales. ¿Ya? Entonces, el Estado planificaba su economía para 5 años, con toda la etapa que tenían que pasar. Pero aquí lo importante es decir que el Estado, acuérdense, toma todas las decisiones, porque el Estado es dueño de los recursos, el Estado es dueño de la tierra, el Estado tiene el poder también para imponer sus decisiones. ¿Ya? No hay una oposición o un partido político u otra instancia en que les permita a las personas, a los ciudadanos decir, no, nosotros no estamos de acuerdo con esto. No existía eso. ¿Ya? Y en la economía mixta, dice, el mercado organiza la actividad económica y asigna los recursos, siendo el Estado un agente económico más. O sea que el Estado sí interviene. ¿Ya? Acuérdense, cuando hablamos de agentes económicos, estamos hablando de la familia, de las empresas, del Estado o sector público y también del sector externo, o sea, lo que está fuera de nuestro territorio. Entonces aquí tenemos el rol del mercado y el rol del Estado. ¿Ya? Y en cuanto a la asignación de recursos, en el caso de la economía centralizada, el gobierno tiene el control sobre la asignación de recursos. ¿Ya? Ellos deciden cómo asignar estos recursos. ¿Ya? Y en la economía de mercado, el mercado asigna los recursos. O sea, como les digo, el mercado prácticamente debe funcionar solo, sin ninguna alteración o, como les digo, una influencia que no permita que funcione de manera eficiente. ¿Ya? Ahí, en general, acá son dos sistemas en que uno permite a la persona tomar decisiones libres y el Estado deja hacer. Pero hay momentos en que han habido crisis, ya nosotros sabemos que a través de la historia han habido varias crisis, una de las más conocidas, la crisis del 29, en que el Estado tuvo que asumir un rol protagónico. En épocas de otras crisis como las guerras, tiempos de guerra, también el Estado ha tenido que asumir un rol más protagónico en lo que es las decisiones económicas. ¿Ya? En cambio, en la economía centralizada, el Estado es el que toma las decisiones, así de manera, digamos, sin consultar a la población, sin permitir la participación ciudadana, porque en general los países que tenían esta economía
eran países en que había un solo partido político y ese partido político estaba en el poder, ¿ya? Como la Unión Soviética, por ejemplo. China también en su momento. Ahora China tiene una mezcla así económica especial, ¿ya? Ahora, todos los sistemas económicos responden a 3 preguntas. La primera, ¿qué producir? ¿En qué cantidad? O sea, ¿qué cosas se necesitan? ¿Ya? Y para eso hay que saber las necesidades que tiene la población. El cómo producir, o sea, cómo voy a mezclar, en este caso, todos los elementos que actúan en la economía, como los recursos, la tierra, el trabajo, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer mezclar todos estos factores de la producción para llegar a, valga la redundancia, producir lo que se necesita? Y la tercera pregunta, ¿para quién producir? O sea, ¿a quién? A los que pueden, en el caso del sistema de mercado, a los que pueden pagar un precio, o en el otro sistema, a los que necesitan los productos o necesitan los recursos, necesitan los elementos y se les va a ir asignando. Entonces, estas 3 preguntas las responden los 3 sistemas económicos de manera distinta, porque tienen un sustento, una ideología diferente, ¿ya? Pero todos los sistemas tienen que responder a estas 3 preguntas que son, se les dice, las interrogantes básicas de la economía, de los sistemas económicos, ¿ya? Y aquí tenemos las respuestas a lo que decíamos antes, ¿ya? En la primera columna está la economía de mercado, en la segunda la de planificación central y después la economía mixta. Entonces aquí en la columna, en la primera están las interrogantes. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Ya? ¿Quién toma la decisión? quién ¿Cómo es la planifica? propiedad? ¿Quién? ¿Qué ideología rige la actividad económica? ¿Cómo se determinan los precios? ¿Cuál es el papel del Estado? Entonces, como son diferentes, aquí vamos a ir cambiando. En la economía mixta tiene una característica, como lo dijimos, su nombre nos está ayudando. Mixta es porque mezcla aspectos de los 2 sistemas. ¿Ya? Vamos entonces. En la economía de mercado, ¿quién toma la decisión? ¿Ya? Se toma a través del mercado. ¿Ya? Aquí aparece, dice, existe en el mercado una cierta presión motivada por las multinacionales, los oligopolios, ¿ya? Aquí se presiona mucho en la actualidad. Es más notorio esto por lo que son las empresas multinacionales que presionan en la economía para la producción de algunos elementos, ¿ya? En la economía de mercado, ¿cómo es la propiedad? Aquí está la propiedad privada. El Estado tiene también propiedad, pero existe o domina la propiedad privada. ¿Qué significa la propiedad privada? Que los propietarios son particulares, son privados. ¿Ya? Y ¿quién planifica? El empresario. ¿Qué ideología rige la actividad económica? Aquí el ánimo de lucro. ¿Qué será el lucro? ¿Qué es el ánimo de lucro? En el caso de una economía de mercado, un empresario que coloca o instala un emprendimiento. ¿Cuál es su objetivo? En primer lugar, y que no es malo, pero dice ánimo de lucro. ¿Con qué otra palabra nosotros podíamos reemplazarla quizá? ¿Qué objetivo tendría una persona? ¿Obtener qué cosa? Más ¿Alguien se le ganancias. ocurre una palabra? Exactamente, más ganancias, ¿ya? Ese es lo que se llama el ánimo de lucro, ¿ya? Que es muy criticado, pero en una empresa, si uno coloca una empresa, uno no podría negar que eso es uno de los fundamentos de colocar un emprendimiento, ¿ya? No, a lo mejor no va a ganar, no va a tener ganancia al tiro, pero es uno de los objetivos, ¿ya? Entonces, el ánimo de lucro, ¿ya? Ahora, ¿cómo se determina? Acuérdense, ahí está la ley de la oferta y la demanda. El precio está determinado por la ley de la oferta y la demanda, y acuérdense que nosotros explicamos incluso con elementos en una clase, con elementos que están en este momento. Yo les decía, las mascarillas, en un momento dado las mascarillas subieron de precio enormemente, y todos somos testigos de eso. ¿Y por qué? Porque
era mucha la necesidad y poca la oferta. Y como muchos la necesitaban, las compraban. Y el precio se fue subiendo. Una vez que se establece un poco más, ya empiezan a bajar. Y en este momento uno puede encontrar mascarilla a un precio, digamos, prudente, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces la ley de la oferta y la demanda funciona así. ¿Cuál es el papel del Estado? El Estado, ¿qué es lo que hace? El Estado tiene el marco económico legal, porque tiene que haber leyes que rijan la economía, para permitir esto. Y también tiene que ver mucho con lo que son los impuestos. ¿Ya? El Estado recauda bastante impuestos que se le aplican a las personas, a las empresas, por ejemplo. ¿Ya? Ese es uno. Y tenemos la economía de planificación, se le llama economía socialista. ¿Quién toma las decisiones? Ya saben, el Estado planifica y toma todas las decisiones. El Estado. Acuérdense, planificación central. ¿Cómo es la propiedad? En este caso, la propiedad es del Estado. El Estado es dueño de la tierra, es dueño de los recursos. ¿Ya? Los bienes de consumo, lo que uno adquiere, ese puede ser propiedad privada, pero en general las empresas son del Estado, la tierra es del Estado. ¿Ya? ¿Quién planifica qué producir, cómo producir? El Estado, a través de todos sus organismos. ¿Qué ideología económica? ¿Cuál es el objetivo de que el Estado dice la distribución equitativa de la renta y la riqueza? O sea que el Estado, esto en una economía ideal, el Estado entonces se preocuparía de que la renta, la riqueza, esté distribuida de manera igual en toda la población. O sea que no haya gente que tenga mucho más riqueza o que tenga altas rentas, a diferencia de la mayor parte de la población. ¿Ya? Se habla de una economía socialista. Esa, digamos, es la ideología que respalda en este caso. Después determina los precios. El Estado determina a través de los organismos que tiene qué precios se van a fijar para los productos. ¿Ya? O sea, aquí prácticamente todo lo decide el Estado. ¿Cuál es el papel del Estado? Ya lo dijimos, tiene un papel decisivo, importantísimo, porque prácticamente controla la economía. Por su parte, en la tercera columna tenemos la economía mixta. Dice, ¿quién toma la decisión? Dice, los agentes económicos a través del mercado. Ahí tenemos una parte de la economía de mercado. El Estado también interviene suministrando bienes y servicios. Ahí tenemos algo de economía centralizada. También las multinacionales tienen poder de decisión. Las multinacionales, acuérdense que son esas empresas que están en distintos lugares. ¿Ya? Por ejemplo, una multi es la Coca-Cola. Está en todos los países, al margen de la ideología que sea, está en todos los países. Esa es una empresa multinacional. ¿Ya? ¿Cómo es la propiedad? Aquí existe la propiedad del Estado y la propiedad privada. ¿Ya? O sea, están también repartidos ahí. ¿Quién planifica qué producir y cómo producir? Por un lado están los empresarios y por otro lado está el Estado, porque el Estado también produce servicios. Después, ¿qué ideología rige la actividad económica? Dice el ánimo de lucro en el ámbito privado y el bienestar social en la parte pública, o la parte del Estado. O sea, aquí también están divididas. ¿Cómo se determinan los precios? Por un lado está el mercado y por otro lado está el Estado que los fija en caso de bienes públicos. En algunas partes el Estado fija los bienes de primera necesidad, fija el precio de los bienes de primera necesidad. ¿Ya? Con esto de la pandemia en algunos países se hizo eso. Se fijaron los precios en los productos de primera necesidad, por ejemplo, los alimentos, los medicamentos. En algunos lugares se hizo eso. ¿Ya? ¿Cuál es el papel del Estado? Él elabora, dice, el marco jurídico y económico y garantiza los derechos sociales de los ciudadanos. O sea, por un lado está todo lo que es el marco legal, la parte de los impuestos, pero también el Estado se tiene que preocupar de garantizarle los derechos sociales a los ciudadanos. Aquí está el resumen, digamos, de cómo funcionan estos sistemas económicos. ¿Ya? Chiquillos, un aviso. No hemos terminado todavía, pero nosotros el jueves 8 de abril tenemos prueba de la materia. Yo les voy a hacer, en una clase les voy a hacer, digamos, les voy a anotar los contenidos, vamos a hacer una síntesis para que vayamos recordando de qué vamos a hacer prueba.
¿ya? No es difícil, es cuestión de ir entendiendo. Yo siempre les digo, se ve como difícil este asunto de la economía, pero si uno la pone atención, la trata de entender de manera lógica, no es complicada. ¿Ya? Entonces ahí vayan revisando sus apuntes, revisando las clases que han sido subidas, etcétera. ¿Ya? Nosotros hemos tenido puras clases virtuales, si no me equivoco, en esta asignatura, que hemos tenido tantos horarios que, si no me equivoco, yo no he tenido con ustedes ninguna clase presencial, por lo tanto son solo elementos virtuales. ¿Ya? Entonces, de esto se va a tratar la prueba y una próxima clase también algo que ver y hacemos la síntesis y hacemos ahí tipos de preguntas, las dudas que tengan, etc. Yo voy a dejar una preguntita ahora. En Chile, hoy día, ¿cuál de los tres sistemas tenemos nosotros o cuál de los sistemas económicos tenemos? Economía de mercado, economía de planificación central, economía mixta. ¿Cuál de los tres tenemos? De mercado. ¿Quién me puede contestar? Ya, a ver, déjenme ver. ¿Quién contestó? Que no vi bien. No me fijé quién habló. ¿Quién fue, chiquillo, para ver yo quién habló? No me fijé, están haciendo otra cosa. Economía de mercado. ¿Quién contestó? Para que me diga, ¿por qué cree que economía de mercado? Porque es lo que más... ¿O alguien piensa distinto? O sea, ¿Ah? claro, porque es lo que más se ha habido en estos tiempos, ya que otra cosa así como que... puta, lo tenés que... O sea, yo igual pienso que tenemos economía de mercado, pero pienso que es como que, porque Estados Unidos es como el país más capitalista que hay y nosotros Más estamos como, capitalista. sí, entonces nosotros estamos Ya. grandemente influenciados por Estados Unidos, entonces yo creo que nuestro sistema es ¿Ya? como muy parecido al de Estados Unidos y nos regimos ¿Ya? igual parecido. ¿Ya? ¿Y la decisión económica aquí quién la toma? ¿El Estado no toma ninguna decisión económica? Esa es para todas, no para la... bueno, ¿ya? El Estado no toma decisión económica, el Estado no... Aquí en Chile habrán empresas del Estado, hay, poquito. A ver, aquí uno tiene que, me parece, está bien que contesten y argumenten. Nosotros tenemos una economía, sí, que tiene muchas, es la economía de mercado. De hecho, a partir de el gobierno de Pinochet, nosotros aquí se impuso una economía de mercado prácticamente sin ningún contrapeso. Y el Estado chileno se fue vendiendo las empresas que tenía, ¿ya? Las fueron vendiendo, por ejemplo, antes había la empresa del Estado, por ejemplo, la empresa de transporte, ferrocarriles del Estado, ¿ya? El agua, la energía eléctrica, las empresas, todas esas que dice, la Endesa, por ejemplo, que es Empresa Nacional de Electricidad, Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, eran todas del Estado. Pero el Estado se fue deshaciendo de esas empresas. Hay una empresa que queda que es del Estado, que es pública, que es Televisión Nacional, ¿ya? Entonces, uno toma esas y uno dice, sí, pues nosotros somos o tenemos más características de economía de mercado. Pero en el caso nuestro, el Estado sí toma algunas decisiones, ¿ya? Sí decide desde el punto de vista económico, ¿ya? Sobre todo ahora se ha notado mucho más con lo que son ayudar para paliar, en cierta manera, los efectos de la pandemia. A pesar de que las personas privadas han ido solventando muchas veces sus gastos con los retiros de sus propios ahorros, ¿ya? Que alguien me puede contestar eso. Pero en el fondo, la economía chilena es una economía mixta, porque el Estado sí toma decisiones, pero una economía mixta más, podríamos decir, con más tendencia a ser de mercado, ¿ya? Eso ha ido en un momento dado, como les digo, hasta los 90, era muy marcado, pero a partir del retorno a la democracia se empezó a preocupar el Estado de aspectos sociales, ¿ya? Que eso es parte de lo que es la preocupación que tienen las economías mixtas. Entonces, nuestra economía uno la podría considerar mixta, pero con tendencia a una economía de mercado. Porque aquí nosotros no podemos decir que el Estado no tiene ningún rol,
porque sí lo tiene, el Estado sí toma decisiones económicas, ¿ya? No fija precios, ¿ya? Aquí en Chile en una época se fijaban precios, pero aquí en Chile no fija precios, ni siquiera fija precios para los productos de primera necesidad. Lo único que hizo el Estado, por ejemplo, en esta época de pandemia, fue fijar el precio del examen PCR. Fijó un precio y que no se puede cobrar más que eso, ¿ya? Entonces, para todos los, digamos, los que tenemos digamos, sistemas públicos o privados de salud. Entonces, en Chile, como les digo, ustedes tienen razón desde el punto de vista que lo analizan y Estados Unidos, nosotros se parece mucho a la economía de Estados Unidos, en que está el libre mercado y funciona ahí y nadie fijó, por ejemplo, cuando yo decía el ejemplo de las mascarillas, nadie dijo, no, la mascarilla no puede costar esto, ya no se pueden vender. Porque aquí más encima está, acuérdense, el mercado, no solamente el mercado físico, que a veces no funciona, sino que funciona solamente el virtual. ¿Ya? Cuando el mercado físico no funciona, como va a ser, por ejemplo, este fin de semana, solamente queda el virtual. Y el virtual, el Estado puede decir, no, no puede cobrar esto, podrá controlar eso, difícil, ¿cierto? Entonces, esa es una característica. Y hay países como, por ejemplo, China. ¿Qué piensan ustedes de China? China es una república popular china, ¿ya? Y son comunistas. Y China exporta de todo, nos vende, fíjense nomás lo que uno tenga, dice hecho en China. ¿Qué piensan? A ver, ¿qué opinan ustedes de China? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de economía tendrá China con lo que uno más o menos ve? ¿Qué creen ustedes? ¿Será una economía capitalista porque vende a todo el mundo y de todo? ¿O será una economía centralizada? ¿Qué saben ustedes de China? ¿Qué es lo que ven ustedes de China? Nadie dice nada. A ver, vamos a ver. Ah, exactamente, bien. Tiene una dictadura, en este caso sí, pero su economía es capitalista. Exactamente, es una mezcla bien extraña. Y uno, yo que enseño hace harto tiempo, habría sido una aberración que yo hubiese dicho eso, pero es así, ¿ya? Eh, por lo tanto, aquí tiene una dictadura. De hecho, el presidente actual digamos, de China es vitalicio. Y acuérdense lo que significa ser vitalicio, o sea, hasta que él se muera, deje el cargo, se enferme, pero su economía, aquí como es capitalista, ¿ya? Entonces ahí es como una mezcla súper así extraña, uno podría decir una economía mixta, por un lado, ¿ya? Uno a lo mejor podría catalogarla como economía mixta, pero ahí, entonces ahí, eso es lo que quiero que entiendan, ahí una persona que me contestó ya, porque también lo habíamos conversado en algunas situaciones, pero quiero que entiendan eso, esos son los tres sistemas. En una época eran muy diferenciados y existían en varios países, ahora la mayoría tiene economías mixtas o más cargadas al mercado, con excepción de algunos países en que el Estado toma las decisiones, ¿ya? En que el Estado es mucho más fuerte, en que hay una dictadura o hay un gobierno en que está mucho tiempo en el cargo o economías que son muy cerradas, como la economía como conversamos nosotros, Corea del Norte, por ejemplo. ¿Ya? Eso entonces, el objetivo hoy día era eso, era que conocieran que existen distintos sistemas económicos que responden a las preguntas de la economía, de qué producir, cómo producir y que tienen directa relación con el tomar decisiones económicas. ¿Cómo la toma una persona que vive bajo un sistema mixto? ¿Cómo la toma una persona que vive bajo un sistema de economía centralizada, por ejemplo? ¿Ya? Las empresas. Y nosotros ya nos dimos cuenta que en algunas las toma el Estado, no las personas. ¿Ya? Cualquier duda, chiquillos, acuérdense, así como lo hicieron ahora, que algunos me preguntan en medio de la clase, yo no tengo problema, ¿ya? O al final, como quieran. Ahí para que no se lo olvide, la anotan o la anotan en el chat, como quieran, lo que les salga más fácil. Pero esa es la idea, que les quede clarito, ¿ya? Los sistemas económicos. Eso era entonces lo de hoy y si no hay más dudas,